sobre los métodos cualitativos y cuantitativos. En este caso les voy a explicar sobre el método de investigación cualitativo. El método cualitativo ha demostrado su importancia para comprender los porqués detrás del comportamiento y elecciones de las personas, ya sea para una investigación de mercado, en la que se explora el consumo, o una investigación social, en la que se buscan los significados. ¿Qué es el método de investigación cualitativo? El método de investigación cualitativo es un proceso o un método de investigación que busca la comprensión profunda de un fenómeno dentro del entorno natural. La investigación cualitativa, a diferencia de la cuantitativa, se centra en el por qué, en el lugar, qué, y básicamente se enfoca en recopilar datos que no son numéricos. El método de investigación cualitativa se basa en el método de recolección de datos, más enfocados en la comunicación. O sea, este tipo de método está enfocado en los temas de comunicación y con los procedimientos lógicos o estadísticos. Las principales áreas de enfoque son los individuos, las sociedades, las culturas, las suposiciones. De este método de investigación se enfoca en el conocimiento subjetivo que objetivo. Este tipo de investigación aprende que los participantes intentan mantener una postura neutral, o sea, no están ni a favor de unos ni a favor de otros, simplemente recopila datos de ello. La investigación cualitativa es, es de naturaleza principalmente exploradora, o sea, tiene que sumergirse más sobre el dato, recopilar datos, información acerca de un tema específico. Este método es comúnmente utilizado para comprender las opiniones y las motivaciones de los participantes. O sea, este tipo de método analiza las opiniones de cada uno de los participantes o de cada persona que da su opinión o su criterio. Este método de investigación proporciona ideas y ayuda a desarrollar una hipótesis o ideas. Los métodos de recopilación de datos cualitativos varían según la utilización de técnicas estructuradas. O sea, este tipo de investigación cualitativa se basa en utilización de técnicas estructuradas o semiestructuradas. El tamaño de la muestra suele ser mucho más pequeño que en la de investigación cuantitativas, porque la cuantitativa se basa en números, en una porción y básicamente en números. Y la cualitativa se basa en la recopilación de datos y en la interacción de personas. Las características de la investigación cualitativa se basan en el entorno natural. Quienes utilizan el método de investigación cualitativo a menudo realizan un trabajo de campo donde recopilan datos en sus entornos naturales, es decir, en el lugar donde ellos o los participantes experimentan los problemas, por así decirlo. Este método no cambia la configuración natural de la muestra. Al contrario, los investigadores en este tipo de investigación interactúan cara a cara con los participantes. O sea, hay una relación frente a frente donde se comparten opiniones a lo largo del tiempo. También existe otro tipo de múltiples métodos. Generalmente se utilizan diferentes métodos para recopilar datos, como por ejemplo una entrevista cara a cara, la observación, la comparación de la investigación. A comparación de la investigación cuantitativa se basa únicamente en fuente de datos. Otra,
El razonamiento complejo. El método de investigación cualitativo involucra un razonamiento complejo y un análisis más profundo en torno a los significados, signos, símbolos e interpretaciones de las personas, como en torno a fenómenos o situaciones determinadas. Otro tipo de ello es el enfoque del participante. El enfoque está en aprender qué el significado tiene para el participante el problema, los significados que los participantes les ofrecen al investigador, una perspectiva y un punto de vista. Son aquellos que son convertidos posteriormente en datos. Ventajas de usar un método de investigación cualitativo. Se trata en comprender las actitudes de las personas, dar flexibilidad a la investigación, generar nuevas ideas y contenido. Nos permite también agilizar los resultados. ¿Y de qué se trata eso? Agilizar los resultados. Se utiliza un método para poder hacer que los resultados se obtengan más rápidamente. La investigación cualitativa puede ser mucho más concentrada, tomando muestras de grupos específicos y puntos claves de una empresa para recopilar datos significativos, ya que esto nos permitirá acelerar el proceso de recolección de datos y reducir los costos. Gracias. Un ejemplo. Si el objetivo de una empresa es vender la mayor cantidad de productos posibles, bajará la calidad para acceder a la producción. Si la empresa opta por ofrecer un producto de alta calidad, deberá reducir el número de producción para atender los acabados. ¿A qué se refiere esto? Lo cualitativo, miren, lo cualitativo es aquel que nos va a revelar cuáles son las propiedades y características específicas de algo, así como su valor distintivo. Este tipo de análisis suele aplicarse en diferentes ámbitos, desde las investigaciones sociales y científicas hasta una producción de objetos. En caso de que lo cualitativo se orienta, por ejemplo, a la evaluación de la calidad de un producto cuando éste ha pasado por un control de calidad. De aquí creo que viene la frase, no veas cantidad, sino calidad. Se hace referencia o énfasis a eso. Yo voy a dar unos ejemplos sobre la investigación cualitativa, ¿no? Por ejemplo, en una encuesta de intención al voto, método I, entrevistas en profundidad a votantes para comprender sus motivaciones, valores y creencias que influyen en su decisión de voto. Análisis, se identifican patrones, temas recurrentes, perspectivas únicas que no se capturarían en una encuesta cuantitativa. Relación entre compañeros. Método I. Observación participante en un aula para registrar interacciones, dinámicas grupales y comportamientos no verbales entre estudiantes. Análisis. Se describe la forma de colaboración, apoyo, conflicto y liderazgo que emergen en el contexto social del aula. Un comportamiento en animales. Método I. Entre etogramas para registrar en detalle las actividades, movimientos y patrones de interacción de animales en su entorno natural. Análisis. Se identifican comportamientos específicos, frecuencias y relaciones entre ellos para comprender mejor la etología de la especie. Tradiciones de una cultura determinada. Método y entrevistas entre miembros de la comunidad para recopilar relatos, historias y creencias sobre las tradiciones y prácticas culturales. Análisis. Se profundiza en el significado simbólico, la historia oral o la importancia de tradiciones para la identidad cultural del grupo. En hábitos de consumo,
Grupos focales con consumidores para explorar sus motivaciones, actitudes, experiencias relacionadas con el consumo de productos o servicios específicos. Análisis. Se identifican patrones de consumo, factores que influyen en la decisión de compra y percepciones sobre las marcas o productos. Nota, el método y se puede combinar con otros métodos cualitativos para obtener una comprensión más compleja del fenómeno de estudio. La elección del método dependerá de la naturaleza de la investigación, las preguntas de investigación y los recursos disponibles. Bueno, por otro lado, voy a explicar sobre el método cuantitativo, con sus respectivos significados y algunos ejemplos. El significado del método cuantitativo es un enfoque sistemático para recopilar, analizar e interpretar datos numéricos para comprender fenómenos sociales, naturales o de comportamiento. Se basa en la medición del conteo y la manipulación de datos para obtener resultados objetivos generalizables. Sus características son énfasis en los datos numéricos. Los datos se recopilan y analizan en forma de números como cantidades frecuenciales, promedios o medidas de dispersión. Objetivo. Busca obtener resultados objetivos y libres de sesgos del investigador. Generalizable. Los resultados pretenden ser aplicables en una población más amplia que la estudia. Uso de técnicas estadísticas. Se emplean técnicas estadísticas para analizar los datos, extraer información y responder las preguntas de investigación. A continuación voy a dar unos cuantos ejemplos. Por ejemplo, en animales, investigar el efecto de un nuevo medicamento en el crecimiento de ratones. Se mide el peso corporal de los ratones a intervalos regulares para comparar el grupo que recibe el medicamento con el grupo de control. Estudiar el comportamiento social de las abejas. Se observa y registra la frecuencia de interacciones entre abejas como la comunicación, la limpieza y la alimentación. Analizar la diversidad de especies de aves en un bosque. Se encuentra el número de individuos de cada especie de ave en diferentes puntos del bosque. En cosas, por ejemplo, en cosas podría ser en evaluar la resistencia de un nuevo material de construcción. Se somete el material a pruebas de tensión, compresión y flexión para determinar su capacidad para soportar cargas. Medir la calidad del aire en una ciudad. Se monitorean los niveles de contaminantes como el dióxido de carbono, el material particulado y el ozono. Analizar el tráfico vehicular de una carretera. Se cuenta el número de vehículos que pasan por un punto específico en un intervalo de tiempo determinado. En personas podría ser investigar la relación entre el nivel educativo y los ingresos. Se recopilan datos sobre el nivel educativo y los ingresos de personas para analizar la correlación entre ambas variables. Estudiar el efecto de un programa de intervención en la autoestima de adolescentes. Se mide la autoestima de los adolescentes antes y después de participar en el programa para evaluar su impacto. Analizar las preferencias de los consumidores por un nuevo producto. Se realiza una encuesta o una muestra de consumidores para conocer sus opiniones, actitudes, disposición o comparar el producto. En otros ejemplos podría ser encuesta de opinión pública. Se recopilan datos sobre las opiniones, actitudes y creencias de una población sobre diversos temas. Experimentos aleatorios controlados. Manipulan variables independientes para observar su efecto sobre las variables dependientes en condición controlada. En análisis de datos de redes sociales. Analizan las relaciones, interacciones y patrones de comportamiento en las plataformas digitales. Cabe recalcar que es importante destacar que el método cuantitativo no es el único enfoque válido para la investigación. Se debe elegir el método más adecuado en la función del fenómeno que se estudia, las preguntas de investigación y recursos disponibles. Gracias.